Antes de entrar de lleno a hablar sobre las finanzas en el matrimonio, vamos a dar algunos principios generales que necesitamos conocer de parte del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Diga conmigo, nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primer principio. Amén. Vamos a Proverbios. Gloria a Dios. Dice en el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Padre, gracias en esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos estado aprendiendo en esta semana financiera. Queremos darte las gracias por esos corazones que han estado abiertos, atentos al consejo de tu palabra, Señor. Y te damos gracias por esos milagros financieros que tú vas a hacer, Señor. Y te damos gracias porque la sabiduría, Señor, para administrar los bienes viene de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús lo creemos en esta noche, que esta palabra no regresará vacía. Amén. Hay ciertos principios, les decía, que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, el Señor nos habla de su palabra, del amor que debemos de tenerle a la palabra. Por eso estamos motivando siempre a que haya un altar familiar, para que nuestros hijos aprendan a amar la palabra como nosotros como padres amamos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no ama la palabra de Dios, sus hijos, se reflejará en sus hijos que usted no amó la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos, nuestro estandarte es la palabra de Dios. No lo que dice el mundo, no lo que dicen mis sentimientos, no lo que dice la tía, el abuelo, no, lo que dice la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Amén. Y en estos versículos nos habla de que amemos la palabra de Dios de tal manera, dice, que si nosotros amamos esta palabra, meditamos en ella de día y noche, la guardamos, porque ahí está, ¿verdad? Hay muchas personas que son la Biblia andando, la conocen, la leen, la han memorizado, pero no la ponen por obra. Entonces, una cosa me va a llevar a otra. El amor a la palabra me va a llevar a leerla. Y al leerla la voy a meditar en mi corazón, la voy a memorizar en mi corazón y la voy a poner por obra. Y dice la palabra de Dios, si tú meditas en ella de día y de noche y la guardas y haces conforme a lo que en ella está escrito, entonces, diga conmigo, entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pensamos, miren hermano, el Hijo de Dios no solo recibe la bendición de la salvación, el Hijo de Dios también recibe la sabiduría de parte de nuestro Padre Celestial. Nos volvemos sabios, nos volvemos inteligentes, nos volvemos, ¿verdad? Todo lo de Él viene porque su presencia, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros.
Por eso un hijo de Dios es inteligente, un hijo de Dios es sabio, un hijo de Dios llega a ser próspero, un hijo de Dios sabe manejar sus finanzas, un hijo de Dios equilibra toda su vida, porque el evangelio no es recibir a Jesús, ¿verdad? Y leo la Biblia y voy para el cielo. No, dice que Él desea toda una bendición completa para nosotros. Y si usted y yo no estamos viendo la bendición completa, íntegra en nuestra casa, algo estará faltando. Quizás falta este amor a la palabra, enseñarlo a nuestros hijos. La Biblia es clara y esto lo puede vivir usted y yo, porque nosotros los humanos somos mentirosos, pero la palabra de Dios es verdad y se cumple. Amén. Tenemos que tener esa fe. Otro principio que vemos en la palabra de Dios dice de que nos fiemos de Dios. Hay una maldición si usted pone confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero la palabra de Dios dice: fíate de Jehová. O sea, pon toda tu confianza en Él. Dice: fíate de todo tu corazón. No te apoyes en tu prudencia, en lo que tú piensas, en lo que tú crees. Por eso en nuestras oraciones le decimos a Dios: Señor, en esa sabiduría tuya, dame esa sabiduría que viene de ti. ¿Cómo emprendo esto? ¿Cómo hago esto? Hermano, lo más sabio es que usted y yo caminemos con Dios en todas las áreas de nuestra vida, y así lo dice la palabra. Reconócelo en todos tus caminos. Y entonces cuando yo reconozco, cuando yo le digo al Señor no puedo, cuando yo le digo a Dios: Señor, no sé cómo entrar ni cómo salir. Por eso hay cristianos endeudados, porque no contaron con Dios, pusieron su esperanza en una tarjeta de crédito, pusieron su esperanza en el familiar de Estados Unidos, pusieron su esperanza en la tía, pusieron su esperanza en el negocio, pusieron su esperanza en el trabajo, ¿verdad? Pusieron su esperanza en el trabajito de gobierno, pusieron su esperanza en su cartón, pusieron su esperanza en que ahora sí, ¿verdad? Ahora tengo un cartón, ahora ya soy licenciada, ahora no sé qué, no sé cuándo. La palabra de Dios dice: reconóceme en todos tus caminos. No es la voluntad de Dios que los cristianos estemos endeudados. No es la voluntad de Dios que estemos, ¿verdad?, tronándonos los dedos cada quincena. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos gente próspera, bendecida. Pero Él dice, y yo le pregunto en esta noche: ¿usted ha reconocido a Dios en todos sus caminos? ¿No es verdad que nos ha ido mal cuando nosotros nos hemos dejado guiar por lo que dicen, por las apariencias? Y dice, cuando nosotros tomamos la acción de reconocerlo, y hoy que estamos hablando de finanzas, reconoce delante de Dios que estás endeudado, que lo ignoraste, que no estuvo Dios ahí. Porque Él dice: yo prometo enderezar tus veredas. Imagínense, hermano, esto es lo precioso de la palabra. Y nos remata diciendo: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. El temor a Dios habla de ese respeto, y apártate del mal. Entonces dice: será medicina a tu cuerpo y refrigerio. Y esta palabra: honra a Jehová con tus bienes. ¿Por qué tenemos una semana financiera? ¿Por qué los pastores promovemos una semana financiera? ¿Por qué tenemos como propósito ser una iglesia 100% diezmadora? ¿Usted qué cree que queremos dinero? ¿Usted cree que eso es el todo de tener un propósito de ser fieles con el Señor en nuestra área financiera? Es más que eso, hermano. Es honrar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Amén. Yo no me atrevería a pararme a hablar de finanzas si no fuera una mujer fiel diezmadora. Yo amo sembrar en misiones. O sea, no me atrevería a hablar de finanzas, no tendría cara para hablar. Y puedo decirles, y lo digo y lo ando proclamando: yo soy una mujer muy bendecida. Muy bendecida. Porque la bendición de Dios no es solo dinero.
La bendición de Dios es mucho más que eso. La bendición es que esa libra de frijoles te alcance y lo puedas dar a otros y siempre haya en esa olla de frijoles. Que haya esto, que haya lo otro, que tengas salud, que Dios te prospere en todo lo que ponga tus manos. Dios te bendiga, que Dios te guíe, que Dios te diga esta mañana, ahora vende de esta manera, ahora hazlo de esta manera, ahora esto. Hermano, eso es una bendición, contar con Dios en cada aspecto de tu vida. Eso es la prosperidad. Pero los humanos, ¿verdad? Se nos abren los ojos cuando vemos los billetitos verdes, ¿verdad? Y tocarlos, pero es ahí donde empieza nuestra prueba. Porque un principio es que Dios es el dueño de todo. Y algunos de nosotros no tenemos claro eso. Dios es el dueño de todo. Y Él te puede pedir y te va a aprobar y nos prueba diciendo, yo soy el dueño de todo. Esa camisa que andas, regalásela a fulano. Yo soy el dueño de esa camisa, dice Dios. Esos $10 que andas ahí, yo quiero que se los deje a fulano. Yo quiero que se embreje en esto. Yo quiero que de esas 2 libras de frijoles que traes, 1 libra se la deja a fulano. Así nos prueba Dios. Pero nosotros, aunque digamos, sí, yo reconozco que Dios es el dueño de todo, pero esa libra de frijoles no se la voy a dar a la niña Juanita. Y aunque no lo digamos, nos hacemos, ¿verdad? Chiflamos y nos hacemos los mareados y seguimos con las 2 libras de frijoles, pero el Espíritu Santo ya nos dijo que esa libra de frijoles no es para nosotros. Porque dice Dios, hónrame con tus bienes, con lo económico. Aquí está en la palabra del Señor. Ya leímos en Josué que no solo la vamos a memorizar, que no solo la vamos a leer, ¿verdad? Sino que la vamos a poner por obra. Y entonces dice Dios, y mire que Él no es mentiroso como nosotros, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No cree que se oye fabuloso? Pero así es, ¿verdad? Estamos amando esta palabra y la estamos poniendo por obra. Dice, hónrame con tus bienes, con lo primero de tus frutos. Ahora, ya no tenemos graneros, ni tenemos vacas, ¿verdad? Ni tenemos nada de eso, pero sí tenemos un salario. Si hay, ¿verdad? Una provisión económica, hay una empresa, hay algo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces Dios quiere que lo honremos. Le pregunto en esta noche, ¿usted honra a Dios con sus bienes? ¿Usted está honrando a Dios con sus bienes? ¿Usted honra a Dios con ese salario? Y usted sabe cómo honramos a Dios. Yo estoy, hermanos, impresionada de cómo en YouTube y varios predicadores de renombre, ¿verdad? Están peleando que el diezmo ya no es de ahora. Mire, ya a mí no me importa si es de ahora o no es de ahora, hermano. ¿Sabe por qué no me importa? Porque yo sé que si fuera de ahora o no fuera de ahora, el diezmo me permite probar mi corazón, que tanto, ¿verdad? Estoy aferrada al dinero, o decirle al Señor, un 10% lo voy a consagrar para ti, Señor. Y te voy a honrar y te voy a poner en primer lugar en mi vida, en esa área de mi vida. Vendrán muchas semanas financieras y ya vamos a entrar al punto de las ataduras que traemos al matrimonio, y por eso a veces hay matrimonios que no prosperan. Se hunden cada día más. Entonces, por más, es más, a mí no me gusta hablar de finanzas. Algunos talleres he dado de finanzas y las personas que han puesto por obra lo que el Señor les ha dado en esos talleres, yo he escuchado testimonios. Pero si usted se queda oyendo esos predicadores, ¿verdad? Que el diezmo ya no sé qué, que si no sé cuándo, si los pastores aquí, que si los pastores allá, y usted deja de honrar a Dios por todo eso que se dice, hermano, usted está dejando de honrar a Dios por poner atención
a esas cosas que están ahí y que seguirán ahí y que no van a faltar ahí. Amén. Pero ahora cuando usted está delante de Dios, en esos tiempos devocionales delante de Dios, ¿qué cree que le va a decir al Señor? Señor, ¿qué me dices de la finanza? Bueno, Proverbios 3 dice que me honres, honrame con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En el Señor 1 más 1 es 2, hermano. ¿Sí? Tenemos más de 18 años de estar en esta iglesia. Y estábamos hablando con los hermanos que el Señor les permite ministrar las finanzas de esta iglesia. No pasamos de un 20 y tanto % de diezmadores. No pasamos. Años de escuchar 20 y tanto %. Y estando el martes ahí, porque el Señor nos habló el martes, amén. El Señor nos habló el martes con Obed-edom. Yo me he quedado y me fui a platicar con mi esposo y le digo, mira, y vos que sabes un poco más de Obed-edom, y sí, me dice, hasta su 4ª generación fue bendita. Mucha bendición en la vida de Obed-edom. Y le digo, mira, porque yo no me había percatado que Obed-edom no era judío. No, me dice, no era judío, pero fue bendecido extremadamente. Entonces, hermanos, esos principios del Señor, ¿usted los abraza o los rechaza? ¿Qué pasa en los matrimonios? Porque a veces, ¿verdad? El matrimonio puede conformarse porque me gustó esto de ella, me gustó esto de él, o porque desgraciadamente hay muchos matrimonios que se unieron porque hubo un embarazo, ¿verdad? He escuchado mucho de que, pues nos casamos porque esta salió embarazada. O sea, no hubo propósito de Dios, no hubo bendición de Dios, no hubo unión de Dios, no hubo ese propósito de Dios, y por eso a veces los matrimonios han fracasado. Gracias a Dios, algunos matrimonios, a pesar de que fue por un embarazo, ¿verdad? En la misericordia y la gracia de Dios están ahí, ¿verdad? Van caminando. ¿Y qué pasa con las finanzas en el matrimonio? A veces las dos partes vienen con ataduras. Imagínense, la mujer se casa con un tacaño. Eso no lo honra a Dios, la tacañería, hermano. Porque usted puede llegar a tener por tacaño, pero no lo va a disfrutar. Y usted puede llegar a tener, cumpliendo los principios de Dios, de dando es como se recibe, es un principio de Dios. Si usted quiere recibir, tiene que dar. Así es el principio de Dios, ¿verdad? Pero hay personas que se ponen de víctima y que yo no tengo y que miren y que no sé qué, en vez de decir, lo poco que tengo yo lo voy a empezar a dar porque quiero ser bendecido. Ese es el principio de Dios, no ponernos a dar lástima con nuestras palabras o nuestras acciones. No es así. Yo recuerdo que el Señor le dijo a alguien aquí, y está aquí, que para ser bendecida tenía que comenzar a dar en lo poco que el Señor le fuera dando, y que la iba a ir probando poquito a poquito. Yo no sé si ella lo ha hecho, pero recuerdo tan así el Señor que si 2 plátanos le daban, un plátano no iba a ser de ella, lo iba a sembrar. Porque en nuestro pensamiento, hermanos, para ser bendecidos, para salir de deudas, es amarrarnos. A veces Dios da ese consejo, pero a veces el consejo es comenzar a soltar. Estás endeudado, están mal tus finanzas, comenzá a dar. Pero Señor, si ni para la luz tengo, comience a dar, hermano. Y yo lo tengo tan presente. En un ayuno el Señor me dio esa palabra: te voy a dar 2 plátanos, pero uno no es tuyo. Te voy a dar 2 libras de arroz, una no es tuya.
Y si esa persona, ¿verdad?, comenzó a honrar a Dios, a obedecer a Dios, entonces el Señor comienza a obrar de una manera maravillosa. Entonces, ¿qué debemos arreglar primero para arreglar nuestras finanzas en el matrimonio? Evaluar delante de Dios y delante de esta palabra si tenemos ataduras. Yo le digo a los que están solteros en esta noche, en este lugar, por favor, no solo se fijen en el cabello hermoso, ni las caderas, ni los labios, ¿verdad?, ni el muchacho que tiene, no. ¿Cómo maneja sus finanzas? ¿Es tacaño? Va a ser tacaño. ¿Cómo? De lo poco que tiene, ¿te comparte? ¿Es haragán? Yo decía eso siempre, hermano. Yo con un haragán no me caso, decía yo. Porque tuve unos padres trabajadores. Entonces a mí no me cabía en la mente por muy no sé qué que fuera primero en la lista, observando si era trabajador. Observe si es trabajador. O solo, ¿verdad? Ay, allá viene una nube gris, por eso no voy a salir. Ay, hoy me duele el estómago. Hoy no sé qué, hoy no sé cuándo. ¿Qué esperanza hay en un hombre así? Entonces, hay varias razones por las cuales podemos estar mal en nuestras finanzas. Entonces, casarnos no solo, por eso tiene que ser bajo la guianza de Dios. Ahora vamos con las mujeres, deja botaratas que solo piensan en comprar cosas, y la cartera, y el vestido, y esto y lo otro, y no piensan en los frijoles. Y vea, rellenan el teléfono y lo andan bien cargado, pero no hay tomates en la casa. Y usted dice, ay, qué hermoso, su cabellera, sus caderas, su no sé qué, pero no se fijó en lo más importante, cómo le iba a manejar, ¿verdad?, la provisión que tanto le cuesta al hombre. Pero si usted se casa con una mujer sabia que edifica, ¿verdad?, que esa libra de frijoles la multiplica, la hace molidos y guisaditos y casamiento y no sé qué, y ahí hay comida siempre. Yo he escuchado recurrentemente en las consejerías que las mujeres nos hemos vuelto haraganas, que no queremos cocinar, que todo es, ay, traes pupusas y la olla de frijoles en la refri y los huevos en la refri y el pedazo de queso, pero es más fácil las pupusas. Eso, perdónenme, es una descabezada que no lo va a hacer prosperar, hermano. No le va a ayudar. La voluntad de Dios es bendecirnos. Amén. Pero se necesitan en el matrimonio dos cabezas cuerdas. Por eso es importante con quién me voy a casar. Bueno, digamos que ya estamos en el caballo, ¿verdad, hermano? Ya estamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, número 1, ponga atención en las ataduras que todavía se puedan estar manejando. ¿Cómo qué, pastora? La tacañería. La tacañería no va con Dios, porque el principio de Dios es da, hónrame con tus bienes. Y el tacaño no quiere honrar a Dios. El tacaño piensa que entre más, ¿verdad?, apuña sus manos, más va a llegar a tener, y posiblemente va a llegar a tener, pero sin la bendición de Dios. Amén. La otra atadura es que ser botarata. No puede calentar un peso en la mano, que ya está planeando cómo gastárselo, ya sea el hombre o la mujer. Tercera atadura, no honrar a Dios. Que uno de los cónyuges diga, ay, eso del diezmo es para los pastores son unos vividores, y que mira los pastores y los pastores aquí. Así dicen. Entonces un matrimonio donde uno, ay, Señor, yo quisiera honrarte, pero el otro dice, no,
A mí me cuesta trabajar, a mí me cuesta este pisto, yo no se lo voy a dar a ese hombre. Tercera atadura, hermano. ¿Me entiende? Y es ahí donde el matrimonio, porque en esta Dios ama la unidad y en esta unidad hay bendición. ¿Qué tal un hombre que dice, mira, yo quisiera emprender en esto? Y la mujer dice, ay, no hay muchos clientes en ese rubro. Contrario, sí, amor, vamos a orar al Señor, porque nosotros somos diferentes. Pero, ay, si eso, ¿quién no lo vende usted? Pero usted es un hijo de Dios, usted es diferente. Y hay principios también, ¿verdad?, para los que van a emprender. Hoy en la mañana le contaba a mi mamá de este mensaje y me dice, porque mi mamá me enseñó muchas cosas, que si usted va a vender paletas, las mejores, hermano. Si usted va a vender tiste, el mejor tiste. Si usted va a vender churros, el mejor churro. Españoles. ¿Verdad? Y que usted le va a poner diligencia y amor a aquello que usted va a emprender. Cuarta atadura, la deshonestidad. No solo es cuestión de dar, si doy el diezmo o no. Hay otras ataduras como eso, donde Dios detiene la bendición. Hay algunos de nosotros que Dios nos tiene tan tachaditos que dice, si le doy un peso más, me abandona. Y usted sabe que si Dios le da un peso más, usted no estaría aquí sentado. Entonces Dios te tiene de gotita en gotita, porque si te da un chorro, te vas, lo abandonás, lo dejas de amar. Y esa es la quinta atadura. Cuando Dios no es el primero en mi vida, sino lo material. No podemos poner la mirada en lo material. Eso se llama avaricia. ¿Tomaron nota de las 5 ataduras, hermano? Pregunto, ¿hay de esas 5 ataduras, hay en tu matrimonio alguna de esas ataduras? Entonces, para tener finanzas saludables en nuestros matrimonios, tenemos que poner manos a la obra en esas ataduras. Manos a la obra. Si es usted cristiano y su cónyuge no, y es su cónyuge el que tiene las ataduras, a orar se ha dicho por eso. Porque es la voluntad del Señor. Miren, hermanos, los hijos de Dios, todos tendríamos que ser prósperos. Y no estoy hablando solo de dinero cuando hablo de prosperidad, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios fluyera en nuestras vidas y hubiera abundancia en todo. El viernes va a probar tu corazón el Señor. Algunos no van a venir porque no quieren traer nada. Amén. Algunos es que Dios va a probar nuestro corazón. Usted no traiga, plátanos voy a llevar. No, traiga plátanos si Dios le dice plátanos. ¿Y qué tal si Dios le dice pan? ¿Por qué dice la palabra? Reconócelo en todos tus caminos. Entonces, cuando hay un hombre trabajador y una mujer administradora, ahí está la sabiduría en el matrimonio. Ahí está la bendición para el matrimonio. Si los dos son trabajadores, van a prosperar, definitivamente van a prosperar. Y si son los dos, están en un mismo sentir en cuanto a la finanza, se ponen de acuerdo, hay unidad, definitivamente Dios va a cumplir los sueños de tu corazón. Dice otro principio de la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Principios que nosotros no podemos ignorar. Y lo que decíamos, debemos de reconocer que Dios es el dueño de todo y de todo lo que nos ha dado nos lo puede pedir.
Y cuando nos lo pida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque Dios, hermano, siempre está probando nuestro corazón. Segundo, Dios tiene control de todo. Cuando una persona reconoce que Dios es el dueño de todo y que Dios está en control, hermano, descansamos en Él definitivamente. Y en la oración lo decía la hermana, las personas prósperas, en todos los sentidos. Cuando hablo de prosperidad, entiéndame que no solo estoy hablando de dinero. Las personas prósperas son personas que le han puesto atención a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las finanzas. Y no se trata de cuánto usted gana. Porque yo he visto en esta iglesia, hermano, personas que ganan el mínimo y en su casa hay de todo. No hay deudas, viven en paz, comen lo que quieren y ganan el mínimo. Y conozco personas que ganan más de $1,000 y están endeudados y viven de apariencia y toda la vida es angustia porque no saben si van a llegar al 15 y ganan más de $1,000. Jamás en cuanto a nuestra finanza es cuánto ganamos, es cómo lo administramos. ¿Metemos a Dios en la ecuación? ¿Usted cree que Dios no se fija, hermano, que cuando usted recibe, usted lo primero que piensa es en Él? Él se fija, por supuesto que sí. Yo conozco personas que conocieron la pobreza de primera mano. De primera mano. ¿Y saben por qué? Cuando el Señor les bendijo, se acuerdan de la pobreza no para hacer la atadura en su vida, porque la mayoría de personas que son tacaños pasaron un tiempo de mucha pobreza. Lo famoso, ¿verdad? Que del huevo tibio todo mundo metía. Pero cuando Dios los prosperó y no hubo atadura en su vida, comenzaron a bendecir, a dar. Es que, hermano, no hay otro principio para ser bendecidos que dar para recibir. También debemos de reconocer, cuando reconocemos que Dios es dueño de todo, que nosotros somos mayordomos. Mayordomos de lo que Dios nos ha dado y que Dios sí observa. Que Dios sí observa, hermanos, cómo tratamos lo que compramos en el mercado, en el súper. Dios, ¿usted cree que Dios ignora ese queso que se pudre en la refri? Por una mujer que solo pupusas tiene en la boca y no quiere cocinar. Por una mujer que verá mejor comprar los frijoles hechos que hacerlos en casa. Y ahí está la bendición. ¿Usted cree que Dios no se fija que cómo tenemos nuestra refri? ¿Cómo manejamos lo que se compra? ¿Usted cree, pastora, que Dios se anda fijando hasta en eso? Hermano, Dios está en control de todo de nuestra vida y sabe todo de nuestra vida. Por eso algunos de nosotros no nos da más, nos pierde. Y algunos no nos da más porque lo que nos ha dado no lo cuidamos. Él se fija cómo tratamos la ropa, Él se fija cómo tratamos, ¿verdad? Todo. ¿Cómo cuidamos aquello que nos ha dado? Y la bendición de Dios está, por eso le digo que hay gente próspera, ganando el mínimo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo bendice de muchas maneras. Fíjese que me mandaron unos zapatos y no me quedaron, para usted eran, y gana el mínimo. Fíjese que este vestido no me quedó, aquí está. Fíjese que esta camisa, fíjese que el tío, fíjese que la abuela, fíjese que no sé quién, y gana el mínimo. Pero Dios está tan complacido de cómo maneja sus finanzas, que lo reconoce, que lo honra. Esa es la palabra, honra. Ve, dice, este me honra con lo poco que tiene, me honra. Vamos a darle más, dice el Señor.
Porque si nosotros somos fieles en lo poquito, el Señor nos va dando más. Entonces, en un matrimonio, ¿cuál es el lugar que Dios tiene? ¿Cuál es el lugar que Dios tiene en tu matrimonio? ¿Hay alguna atadura en tu matrimonio? Hay que resolver lo de las ataduras. Ni tacaños, ni nada de las 5 ataduras que mencioné, ninguna de ellas en nuestro matrimonio. Porque si queremos finanzas saludables, pongámosle atención a esas ataduras que tienen que resolverse para ser bendecidos. Amén. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La manera en que administramos el dinero afecta nuestra relación con Dios. Dice Lucas 16:11, o lo que leíamos. Si Dios observa que somos fieles en lo poco, entonces Él nos va a dar un poco más. Pero si en lo poco ya somos infieles, ahí se detuvo la bendición del Señor. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces, ¿cómo es que Abraham fue próspero? ¿Cómo es que David fue próspero? ¿Cómo es que Josué fue próspero? Porque amaron al Señor más que la bendición material. Observemos la vida de Josué. Pasó su momento difícil, ¿verdad? Pero donde llegaba, todo prosperaba. Donde llegaba, prosperaba, porque dice que Dios estaba con él. Llegó a la casa de Potifar y todo iba para arriba, todo era próspero, todo estaba bien. El hombre ya ni se metía en nada, porque la sabiduría de Dios estaba en Josué y estaba en todo y todo estaba perfecto. Llegó a la cárcel y el que era como el líder de la cárcel, el jefe de la cárcel, lo pone a él porque veía que Dios estaba con él y todo estaba ordenado y todo estaba perfecto en la cárcel. Y lo fue ascendiendo el Señor y luego llega a ser el segundo después de un faraón. Entendió el sueño y comenzó a ser estratega en reunir toda la comida posible de 7 años, porque venían 7 años de hambre. Un matrimonio que se une y dice, bueno, ¿cuáles son nuestros proyectos? Yo quisiera, dice la esposa, que nuestros hijos fueran bilingües. Ay, mujer, pero nosotros no tenemos como para ponerlos a estudiar inglés. Y ahí entra la función de la mujer. ¿Cuál es la función principal de nosotras las esposas? Ayudarles a nuestros esposos. No ser tropiezo, no ser una piedra en el zapato, no ser, ¿verdad?, amargura, es ayudarlos. ¿Y sabe qué, hermano? Como sabe el Señor que tu función principal, que mi función principal es ayudarlos, Dios nos da todo lo necesario para ayudar a nuestros esposos. Y aquí lo ha dicho el pastor, el que no oye a Dios, no oye a su pastor y no oye a su mujer, se da en la boca. El hermano que estuvo predicando nos contaba cómo el Señor lo libró, ya cuando estábamos cenando, cómo el Señor lo libró porque la esposa le dijo, con esas personas no hagas negocio. ¿Y saben quiénes eran? Los de COSABE. Al año siguiente él entendió porque su esposa había dicho,
Se rompió su relación con su socio principal porque su esposa le dijo, no hagas negocios con ellos. Yo siento de Dios que no, le dijo. Y él ha honrado que su esposita es ayuda idónea. Y lo escuchó y lo libró de una catástrofe, usted ya sabe. Escuchó a su esposa. Espositos, ¿cuántas veces tu esposa te ha dicho, esa amistad no, ese negocio no invirtamos de esa manera, viejo, honremos a Dios con los diezmos? No, si a mí me cuesta. Pues bueno, siga orando, hermana, siga orando, hasta que en esa casa Dios sea honrado, Dios sea reconocido como el dueño de todo y que nosotros solo somos simples mayordomos. Qué bendición es cuando un hombre es trabajador. Las que no se han casado, los perezosos, ni lo vuelva a ver. Va a aguantar hambre, va a sufrir. Pero qué hermoso un hombre trabajador, ¿verdad? Y qué hermoso una mujer administradora. $10 le dio y ahí hay fruta y ahí hay, porque hermano, no está en lo de nuestras fuerzas. Fue al mercado, como ahí en esa casa se honra a Dios, como en esa casa hay mayordomía, como en esa casa hay sabiduría, la mujer sale con $10 a comprar la verdurita y la fruta. Y la de los tomates le dice, le voy a poner 3 más. Ay, llévese estos guineitos. Y no sé, es que hermano, Dios lo hace maravilloso, ¿verdad? Y Dios observa, ¿verdad? Que lo que Él está dando, como reconocemos que Él es de todo, ve, dice, con lo poco que le doy, me honran, dan para misiones, están pensando en la predicación mundial. Por eso yo digo, hermano, cuando alguien se pare aquí a pedir, usted no diga, ay, ya van a pedir otra vez. Usted dígase, tierra fértil para sembrar. Si cambiáramos nuestros pensamientos, si quitáramos esas ataduras. Yo recuerdo que el Señor, estuve yo en una predicación donde hablaban de honrar a Dios con nuestros bienes. Y yo le dije al Señor, yo no sé si esta persona es de ti o no es de ti, le dije yo, porque acuérdense todo esto que se habla de los pastores y de los predicadores y que no sé qué con el dinero. Pero yo agarré un sobre, hermano, y puse $100 y con una fe viva le dije al Señor, yo este voto lo hago por mi casa, Señor, le dije yo, por mi casa. Dios levantó a mi suegro y nos dio la prima para nuestra casa. Y como los pastores no en ese tiempo no éramos sujetos a crédito, Dios levantó a mi hermano mayor para prestar su nombre. Y así el Señor nos dio la casa. Y cada mes el Señor nos honró con la cuota. Y cada vez de fin de año hemos honrado a Dios y yendo a la alcaldía a preguntar por los impuestos y a pagar los impuestos. Porque Dios ve tu honestidad, mi amado hermano. Todo eso tiene que ver en el matrimonio. Los hijos están observando cómo manejas tus deudas, ¿verdad? ¿Usted cree que a Dios le agrada que a la niña Chepita usted le deba $100 y ya le pagaron y usted se fue al súper y se olvidó de la niña Chepita que le debía en la tienda? Esa deshonestidad al Señor no le agrada, porque la niña Chepita depende de ese dinerito para seguir con su tiendita. Pero ahora que usted tiene su sueldo, ya se olvidó que la niña Chepita lo ha sacado de apuros, ¿verdad? Anda a traer 2 cafelitos, anda a traer 3 huevitos, anda a traer la libra de arroz. Pero ya cuando se va al súper, ahí tiene que haber una mujer sabia y dice, no Chepe, ¿verdad? Le debemos a la niña Chepita, paguémosle. Y Dios observa eso.
Por eso en un matrimonio los dos, el que da, el que provee, el que trabaja, bueno, y estamos en una sociedad que los dos se trabajan, ¿verdad? Es que Dios honra, hermano. En la iglesia que nos permitió pastorear el Señor, nosotros fuimos, yo digo, empresarios de chocolate. Cuando los principios, buen chocolate, bien hecho, bien aseado, mi canastita donde lo puse, y ¿sabe qué me dio la idea el Señor? Eso no fue mi idea, que me fuera a las queserías de ¿cómo se llama este lugar? De Armenia. Porque Dios siempre me dio una visión grande. Y lo primero, hermano, cuando tuvimos lo de ese chocolate, fue honrar a Dios. En el campo acostumbran a poner una canasta para los pastores. Cuando yo agarraba esa canasta, Dios tuvo que procesarme en eso porque a mí me daba mucha pena. Pero yo cuando agarraba esa canasta, hermano, yo decía, para la hermana Audelia, para la hermana Oralia, para la hermana Estebana, de la provisión que me habían llevado. Yo buscaba a las viejitas de la iglesia y de lo que me habían llevado, yo daba. Por eso el día, hermano, que por andar haciendo la obra de Dios, yo abrí mi refri, solo agua teníamos. ¿Sabe lo que hizo Dios? Le habló a una amiga de universidad, porque yo ya estaba yendo a la universidad, y le dijo, la Zulma no tiene súper, le dijo. Señor, le dijo, yo para el cine voy, le digo, con mis hijos. Sí, pero la Zulma no tiene súper, llévaselo, le dijo. Ella vivía en Izalco, yo vivía en una finca de Armenia. Y la sensación eso de verdad, de no tener nada para comer. Y llega en su doble cabina la mujer bendecidísima y me lleva el súper, hermano. Allí pollo, allí carne, allí rinzo, allí jabón, allí de todo. ¿Por qué? Porque cuando tú siembras, vas a cosechar. Amén. Yo conozco a un Dios, hermano. Conozco a un Dios. Pero eso me lo enseñaron mis padres. Y ahora digo yo, si mis padres desde el principio hubieran sido cristianos, me enseñaron eso mis padres, que siempre debe de haber para otros. Y eso yo lo veía, era más dada mi madre que mi padre, pero algo hizo mi padre, confió en la guianza de mi madre. En mi casa, hermanos, siempre que llegaba alguien a vender, no se iba sin su taza de chocolate o de leche o de café y su pedazo de pan. Y si no había desayunado, en esa mesa donde comíamos, ahí se sentaba y comían. Hasta el sol de hoy. Las personas que llegan a hacer la limpieza en la iglesia donde pastorea mi hermana con mi madre, hay charamusca y hay algo siempre y un pedazo de pan para dar. Siempre. Otra cosa que mi madre me enseñó, donde fuéramos, donde los médicos que la llevara, donde la llevara, siempre mi madre cuidando de los vigilantes. Tome para un fresquito, le decía, muchas gracias. Siempre. Entonces un matrimonio no solo va a velar por sus finanzas, está dando un legado eterno en sus hijos. Por eso el día de mañana, cuando tú ya no estés, tu generación seguirá siendo bendita porque tú le diste un legado donde Dios es el primero, Dios es el dueño de todo, nosotros solo somos mayordomos y en esa casa Dios es honrado. Y en esa casa no hay provisión solo para los de casa, hay provisión para los demás. El día de mañana, lo que usted le vaya a traer al Señor, primero empieza en eso. Y en esa esquina me dijo el Señor, van a tomar algo fuera de lo que usted ha traído. No, de estos guinellitos yo los traje y yo me los llevo. No hubo nada de siembra. No, usted busque otra cosa. Y me dijo el Señor, yo se los compartí a los hermanos ya, que vamos a tomar algo para nosotros
y vamos a tomar algo para alguien más, Dios le va a poner a usted a quién más usted le va a llevar. Son sencillos los principios del Señor, pero todo está en que nosotros querramos obedecer. Dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios, por supuesto, que ve en el matrimonio dos cosas: fidelidad y honestidad. ¿Sabe por qué algunos de nosotros pecamos con robar? Porque en casa se nos enseñó a robar. Y a veces nos robamos solo tomando lo que no es nuestro. Hay cristianos que son ladrones, que roban. ¿O no le han robado aquí en la iglesia a usted? Porque a mí ya me han robado. Y algunos, el domingo pasado creo que robaron una cartera, no sé cómo fue la cosa. Porque habemos de todo. ¿No cree que robar es falta de temor a Dios? Es donde Dios no es reverenciado. Podemos orar genuinamente para que Dios nos prospere cuando nuestra relación con el Señor es saludable. Y Él ya sabe y conoce y nos ha probado que somos fieles y honestos. Amén. Quiera Dios, tengamos matrimonios donde el hombre provea o los dos provean y haya tal unidad en los dos que tengan la proyección de decir: vamos a ahorrar para un par de zapatos, vamos a ahorrar para una refri, vamos a ahorrar para eso, pero que siempre sus hijos alrededor estén viendo en ese matrimonio que Dios es el primero. Ahí está la bendición, hermanos. ¿Le ha enseñado a sus hijos a diezmar? ¿Le ha enseñado a sus hijos? Cuando le dio esos $20 la tía de allá de Estados Unidos, de los United States, ¿qué le dijo usted a su hijito? $2, papito, son del Señor. $18 son suyos. Y hermanos, Dios comienza a bendecir tanto que nos da la sabiduría también del ahorro. Es que a mí ni me alcanza. Hermano, ponga en orden su vida primero. Si usted como matrimonio están endeudados, ¿cuál sería lo primero? Sentarse y escribir todas sus deudas, desde la pequeña hasta la más grande. Y si usted no le puede dar el 10% a Dios, dele el 1%. Es que Dios no necesita el dinero, hermanos. ¿Sabe lo que Dios prueba con el diezmo? Porque el diezmo es una prueba. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu honra de lo que te ha pedido? Hónrame con tus bienes. El 1%. ¿Será que Dios me lo recibe? Pero es que solo es una cora, hermano. Esa cora va a romper esa maldición que hay en tu casa. Y después será el 2, el 3, hasta que llegues a un 10%. Y esos $5 que ya pagaste de la deuda, que es lo más pequeño que tienes, lo vas a sumar para la siguiente deuda. Y eso, la segunda deuda vas a sumar la primera, la segunda que ya pagaste para honrar la tercera, y así el Señor te va a ir sacando de deudas. Pero se querer salir de deudas. Y entonces volvemos al principio. No se trata de cuánto usted y yo ganamos. Se trata de la bendición de Dios sobre nuestra casa, porque cuando Dios está complacido, manda sabiduría, manda inteligencia y manda la bendición completa para que lleguemos al punto de tener un ahorro familiar. Cosas importantes que el matrimonio debe de pensar.
En la caja, hermano, donde lo van a enterrar. En un seguro, por ejemplo. A veces el seguro solo lo tiene el esposo. El seguro lo deben de tener los dos porque no sabemos a quién se va a llevar el Señor. Se muere el hombre, ¿verdad? Le queda el seguro a la esposa y a los hijos. Se muere la mujer, le queda el seguro al esposo y a los hijos. Eso es lo terrenal, ¿verdad? La provisión, pero Dios da para eso. Hermanos, imagínense si Faraón solo se hubiera puesto a orar. Pero echaron a la mano y dijeron, vamos a abrir aquí este granero, lo vamos a botar, lo vamos a hacer más grande y que traigan de esto y traigan, o sea, ¿me entiende? Lo mismo es en el matrimonio. Dios, por supuesto, que quiere bendecirnos. La manera en cómo manejamos el dinero, escuche bien esto, es un indicador de nuestra verdadera condición espiritual, porque lo que está dentro se refleja en lo de afuera. Y como nosotros no somos evangélicos, sino que somos hijos de Dios, entonces el Hijo de Dios traspasa ese legado de honestidad, de fidelidad y de honra al Señor a sus hijos. Y cuando ya los hijos salimos de casa, decimos, es que mi mamá, es que mi papá me enseñó a través de la palabra. Concluimos, hermano. El matrimonio debe de enseñar en primer lugar, decíamos, en amar la palabra. Por eso hay un altar familiar en los hogares de Isaac, para enseñarle a nuestros hijos a amar y poner en obra la palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segundo principio importante, Dios sea honrado en tu casa. Y el matrimonio esté en ese sentir, en esta casa es honrado Dios. Amén.